pues quiero darle la bienvenida a los ustedes compañeros que están presentes hoy aquí y a los que nos ven en diferido, por supuesto, pues invitarles también si quieren venir a la sede del Instituto de Estudios Superiores e Investigación en Posgrado a compartir este tema, esta materia novedosa para ustedes que es Introducción al Derecho. Les explicaba a los compañeros de lo importante que esta materia es porque esta va a sentar las bases de ese futuro profesional, de ese futuro abogado que son ustedes, y conocer pues cuáles son, digamos, las herramientas o los principios que sostienen, en este caso, el derecho visto como el conjunto de normas que forman parte de la estructura jurídica de un Estado. Eh, Debo presentarme, mi nombre es Sandro Márquez, soy abogado en ejercicio, egresado en el año 2003. Tengo una especialización en Derecho Penal, también una maestría en Derecho Procesal Penal, una maestría en Ciencias Jurídicas y actualmente curso estudio en una especialización de Derechos Humanos. Les decía a los compañeros hace un momento que, no sé, ustedes que inician la carrera de Derecho 1 tomaron la decisión de cursar en esta carrera, digamos, que tiene ciertos privilegios, por decirlo de una manera. El único que yo descubro es el de trabajar por las personas a las cuales usted le asiste. Eh, no se dejen desmotivar o desalentar, sobre todo con aquellos comentarios que dicen, no, mire, pero es que hay muchos abogados que... No, mire, la idea es formarse como un buen profesional, pero esa formación va a ser continua. Siempre debe existir esa formación. No, usted obtuvo el título de abogado y con eso pues formarse. Siempre debe estar hasta que Diosito le dé vida, hasta que Diosito le dé oportunidad de existir. Hasta ese día usted debe, si esto es lo que usted quiere para su vida, para su familia, hasta ese día pues, usted debe agarrar los libros y estudiar con el tema del derecho. Eh, en la plataforma, muchachos, en esta materia de introducción al derecho, yo ya les cargué el plan de evaluación y ya tienen la primera actividad. La primera actividad está desde el 5 de junio hasta el 11 de junio. Procuren presentarla en la fecha que se les indicó, eh, porque si ustedes la presentan con posterioridad, pues el criterio de evaluación va a ser diferente, como aquellos que sí lo presentaron en el futuro, ¿cierto? Eso es obvio. Hay un examen que siempre planifico hacer al final del curso, al final de la materia, y ese examen es irrepetible. Ese examen sí tiene que hacerlo en el día que se fijó. Tiene 60 minutos para hacerlo. Pues, bienvenido, Axel, a la materia de de introducción al derecho. Les hablaba a sus compañeros que están aquí en clase que revisen el plan de evaluación. Allí están las actividades ya con la fecha que tienen que hacer. Procuren presentarla en el tiempo que corresponde, en el tiempo indicado allí. Es necesario que ustedes pues hagan en esa fecha, lo cumplen en esa fecha. Y les decía que el examen, que es el examen, digamos, la última actividad, tiene una ponderación cada actividad de 25%, y ese examen es preciso que lo hagan ese día. No tiene nada, pues, mire, que me enfermé, que no pude, nada. O sea, lamentándolo mucho, pues ya es criterio de no repetir ese examen. Las evaluaciones, los tres primeros, se puede repetir, pero no tiene el mismo criterio de evaluación. Entonces, procuro presentarlo en la fecha. Entonces, cuando nosotros hablamos, y ya para entrar a hablar sobre el tema de introducción al derecho, el primer problema que nosotros conseguimos para tocar esta materia de introducción al derecho es cómo definir el derecho. ¿Qué cree usted que sea el derecho, señorita? Usted. Yo, Ah, pues para mí el derecho es una rama que se busca todo por las normas, por la constitución que se basa en los derechos y deberes de la persona. muy bien dicho, derechos y deberes. Vamos a tomar esas dos cositas aquí. Va a ser como un cóctel allí. Antes, vamos a hacer como un cóctel, derechos y deberes. Ah, gracias. El señorito, ¿para usted qué cree que sea derecho? Pues conocer la palabra, claro, leyes y deberes que tenemos que cumplir estando en el Ah, país. muy bien. ¿Y usted, señorita? Pues el derecho como tal es lo que uno tiene,
Eh, o sea, porque como dicen, los derechos que... Prerrogativas, diría usted, unas prerrogativas, o sea, el derecho, por ejemplo, a usar ese lapicero, así lo refiere usted, una facultad, un poder sobre algo. que Bueno, uno... bueno, mire, fíjate, hay dos conceptos aquí que ustedes mismos han dado, y uno habla de obligaciones y de derechos, otro habla, ustedes mismos hablan de normas jurídicas y ella habla de facultades, de poder. Bueno, mire, fíjate, ustedes aciertan en la definición de lo que es la palabra derecho. Fíjate que ella dice, es un poder que yo tengo sobre algo y lo ejerzo. Es un derecho, el derecho que yo tengo a vivir en mi casa, el derecho que yo tengo a bañarme, a comer, eso es un derecho, ¿cierto? Ahora, pero cuando nosotros hablamos de derecho como un ordenamiento jurídico, nosotros tenemos que definirlo como aquel conjunto de normas que forman parte del ordenamiento jurídico de un Estado, que nosotros, los ciudadanos, los particulares, hemos renunciado a ciertas prerrogativas para obtener otras. A ver, cuando nosotros decimos del ordenamiento jurídico, evidentemente nos referimos a toda esa estructura jurídica que existe en el país, bien sea derecho civil, bien sea derecho administrativo, bien sea derecho agrario, bien sea derecho penal. Más adelante vamos a ver cómo se clasifica con las diferentes vertientes del derecho. Pero el derecho como tal es ese, pero el derecho no nace, o mejor dicho, no se origina, bueno, salvo los 10 mandamientos, que es algo espiritual, algo religioso, pero el derecho como tal, como el que nosotros conocemos en nuestra sociedad, ha sido producto de la necesidad del hombre de regular su propio comportamiento individual y regular el comportamiento de la sociedad. Hace un momento yo he hablado del news naturalismo y del news positivismo. Es importantísimo ustedes en la materia de introducción al derecho establecer estas dos definiciones. Cuando nosotros hablamos del ius naturalismo, el ius, la palabra ius en latín quiere decir derecho. Cuando nosotros hablamos del derecho natural, es ese que nos corresponde por la sola esencia humana. Es algo que nos corresponde a nosotros por la sola, digamos, por el privilegio, o más bien por la esencia de ser humano, de existir como humano. Derecho a respirar, por ejemplo, el derecho a la vida, por supuesto, el derecho a alimentarnos. Son derechos propios, naturales de nosotros, ¿sí entienden? Nacemos con ese derecho, ¿sí o no? La vida no nace, sino, bueno, pues no se considera un ser vivo, ¿se entiende? No es algo que nos pertenece a nosotros. Pero el derecho positivo o el ius positivismo es el conjunto de normas que van a reforzar ese derecho natural y a regular las conductas de las personas, de los individuos dentro de la sociedad. Y ahorita vamos a revisar las fuentes del derecho para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que ocurre en el proceso de formación de una ley. Entonces, fíjate, continuamos entonces con los compañeros que está aquí. Está claro entonces lo que es el derecho, está claro lo que es el ius naturalismo y lo que es el ius positivismo, una esencia fundamental de lo que es el derecho. Pero el derecho como tal tiene fuentes propias, hay unas fuentes propias del derecho natural. El concepto antiguo de lo que uno considera como fuente es aquello donde brotan las cosas, ¿sí o no? Bueno, pero si nosotros hablamos fuente del derecho, ¿a qué nos referimos entonces? El derecho, muy bien. Fíjate, en cada materia o en cada rama del derecho hay una fuente diferente, hay una manera diferente, por supuesto, en un espacio geográfico diferente y a un grupo de personas diferentes en la aplicación de la norma. Entonces, nosotros tenemos dos fuentes del derecho. En Venezuela en particular existen fuentes directas y fuentes indirectas. Cuando nosotros hablamos de fuentes directas, nos referimos a la ley como tal. Nos referimos, por supuesto, a la costumbre y, por supuesto, a los tratados internacionales. Mientras cuando nos referimos a las fuentes indirectas, nos referimos a la jurisprudencia. Y vamos a hacer un paréntesis aquí y quiero preguntarle a ustedes, fuente directa y fuentes indirectas. La fuente directa es propiamente la ley, ¿sí? La costumbre y los tratados internacionales. Ahorita ya vamos a explicar cada una de esas cosas. Y las fuentes indirectas, hablamos de la jurisprudencia.
Les pregunto a ustedes, ¿saben lo que es jurisprudencia? ¿O tienen alguna idea de lo que es jurisprudencia? ¿Han escuchado esa palabra, muchachos? Sí, sí, Sí la han escuchado, pero no saben. Usted, señorita, nunca había escuchado esa palabra jurisprudencia. Esa palabra le va a acompañar a ustedes el resto de la vida como abogado, por supuesto. Usted, señorita, No, jurisprudencia, no. Una idea de lo que querrá decir jurisprudencia. Jurisprudencia. ¿Qué crees tú que sea jurisprudencia? Bueno, me imagino que ya es lo jurídico. ¿Mm? Y la prudencia como puede ser prudente como que manejar lo jurídico, pero de manera Prudente. reservada, sí, ¿sabes? no sé, por deducciones, Muy bien. de verdad. Pues, fíjate, las jurisprudencias son las decisiones que dictan los tribunales. Toda decisión que dicta un tribunal, cualquier sea la competencia, familia, civil, menores, penal, administrativo, laboral, cualquier, inclusive la jerarquía. Ojo con esto, más adelante ustedes van a ver la jerarquía de los tribunales municipales, de primera instancia, tribunales superiores. Eso no es un tema de clase el día de hoy. Pero independientemente de la jerarquía del tribunal, de la competencia por la materia del tribunal, la decisión que dicta un jurista, que dicta un juez, se conoce como jurisprudencia. Y la jurisprudencia es fuente indirecta del derecho. ¿Por qué? Dijimos nosotros que el derecho es el conjunto de normas que regulan nuestro comportamiento, ¿cierto? Que regulan nuestra forma como nosotros nos comportamos frente a la sociedad, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que distinguir, y tú tuviste hace un momento en esa clase, lo que es las normas jurídicas como tal y las normas morales. Para hablar de eso, para no separarnos, no aislarnos de lo que es la fe. Si decimos que las jurisprudencias son las decisiones del tribunal y son fuentes de derecho, por supuesto que son ley entre las partes, porque siempre que un tribunal dicta una decisión, esa decisión debe ser acatada por las partes, ¿cierto? Así no le guste a uno, podrá ejercer su recurso, apelará, lo que sea, ¿se entiende? Ir a una instancia superior. ¿Habían escuchado la palabra apelar antes? Lo que significa apelar. Apelar es cuando usted no está de acuerdo con la decisión, para que vaya a otra instancia. No un tema de estudio de hoy, pero para que se vaya familiarizando con estos procesos. La jurisprudencia es considerada fuente de derecho porque fija criterios sobre un caso en particular. Y ese criterio puede ser utilizado por otra parte en un caso similar, ¿sí me entiendes? Inclusive, sobre todo cuando hablamos del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la República y ahí hay 7 salas. Cuando nosotros hablamos de 7 salas, no es una sala de la casa, ¿no? Sino se le en particular que tiene una competencia propia en una rama del derecho, penal, administrativo, laboral, civil. Cada una son 7 salas y cada uno pues tiene sus propios magistrados y dictan decisiones. Algunas de ellas, sobre todo la sala constitucional, o en la mayoría de los casos, por no decir todos, de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia son vinculantes. ¿Qué significa eso? Que todos los jueces de ahí para abajo, en orden jerárquico, deben dar cumplimiento de esa decisión y por eso es fuente del derecho, porque obliga, le impone a usted hacer algo. ¿Sí me entiende? Entonces, eso serían fuentes indirectas, la jurisprudencia. Pero cuando hablamos de fuentes directas, hablamos de la ley propiamente dicha. ¿Pero qué es la ley? Hablamos ahorita de conjunto de normas jurídicas, ¿cierto? Ahora, ¿pero qué es la ley? Bueno, la ley es ese articulado que forma parte de un compendio legal. Eso es lo que se conoce como ley. Pero hay ley natural, ¿cierto? Hay una ley moral y por supuesto una ley positiva como lo hablamos ahorita. Entonces, fíjate, cuando nosotros hablamos de leyes morales o de normativas de carácter moral, va a depender del espacio donde nosotros estamos. La sociedad tiene sus propias reglas morales, la manera como usted se viste, señorita, como usted se viste, caballero, la manera como nos expresamos y cómo nos comportamos dentro de un espacio social en particular, nosotros tenemos que acoplarnos. Porque, ¿qué sucede si nosotros no nos acoplamos a esas normas de carácter social, de carácter moral? ¿Qué ocurre allí? ¿Qué cree usted que puede ocurrir allí?
O sea, si no cumplimos con... Estamos hablando de normas sociales, normas morales, no las normas jurídicas como tal. ¿Qué pasa si usted no cumple con esas normas de carácter social? Si usted no cumple con esas normas de carácter No sería como o sea, muy bien, nos rechazan de una vez, ¿cierto? Entonces, evidentemente, nosotros no queremos que eso suceda de manera instintiva y por supuesto, la manera como nos ha criado nuestros padres, como nosotros nos hemos formado en la escuela, en los colegios, en los liceos, pues evidentemente allí pues tenemos ya digamos, una instrucción académica con cierta regularidad de mantener nuestro comportamiento en la sociedad y lo hacemos inclusive de manera instintiva, ¿se entiende? Porque si no ocurre lo que acaba de decir el señorito aquí, nos rechazan, no nos permiten incluir ahí. Y nosotros, los seres humanos, pues somos seres sociales, somos creados para vivir en sociedad, es como los ermitaños que viven por allá, y sin embargo ese se lo pasa chateando en internet, porque tiene que buscar información, ¿cierto? Nadie puede vivir así. Entonces, eso es lo que quería comentarles sobre la norma moral y la fuente indirecta del derecho. Pero hablamos de la fuente directa, hablamos de la ley como tal, de ese articular, hablamos de la costumbre y hablamos de los tratados internacionales. ¿Qué es costumbre para ustedes, muchachos? Pues algo que le han enseñado a uno desde que está, o sea, es algo que uno repite, es una rutina. Bien, claro. La costumbre es fuente del derecho penal. Pero la costumbre, para que sea costumbre, evidentemente tiene que repetirse en el tiempo, en el espacio, ¿cierto? No podemos decir hoy que ustedes vinieron para acá, pero a lo mejor no será esta aula, sino en otra. Ya no va a ser una costumbre de ver clases en esta aula, por tanto no va a ser algo que se convierta en ley, que nosotros vamos a compartir clases de esta materia en esta aula. Entonces, para que se vuelva costumbre, bien, pero mejor dicho, para que se vuelva ley, esa costumbre debe ser repetida durante cierto tiempo. Jamás se ha dicho cuánto tiempo es. Pues esto no se puede definir. Bueno, mire, costumbre que se repita 5 años ley. No, es la autoridad, en este caso el Poder Legislativo, eso lo vamos a ver más adelante, quien va a decidir hasta qué punto pues, pueda crearse una ley en particular que regule un tema sea definido, que regule la conducta de nuestras personas. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, y lo otro serían los tratados internacionales. Los tratados internacionales también son fuentes de derecho. ¿Por qué creen ustedes que los tratados internacionales sean fuentes de derecho, muchachos? Porque también aportan al país, ¿no? Por lo menos que se envíen recursos o que sean agregados ONG o alarma, cosas así Bien, que aporten a bien, fíjate. Los tratados internacionales, evidentemente, a medida que la sociedad fue evolucionando, el mundo, en la globalización natural del mundo, eso es algo que es irremediable, como el movimiento de los planetas en el espacio. Bueno, la globalización es algo que no puede controlarse, no puede medirse, y siempre va a estar presente y al contrario va a evolucionar. Mira, nosotros, Axel, si, que me está escuchando, está a lo mejor en su casa, en su espacio de trabajo, pero está con nosotros aquí en clase. A lo mejor, más adelante habrá a través del metaverso, que decía yo hace rato los muchachos de la clase anterior, donde se proyecta un holograma aquí y ya ustedes no van a venir ni siquiera físicamente, sino va a ser su propio holograma. De hecho, y les voy a pedir que vean eso como cultura general, como parte de esta materia. En Internet, en Colombia, hace 2 o 3 meses, se hizo el primer juicio con esta característica. No había presencia de juez, no había presencia de fiscales, ni siquiera el imputado, es decir, el preso, sino era un holograma. Había un muñequito allí que era el juez, fiscal, el defensor y el escenario de un tribunal. Y se hizo una audiencia válida, jurídicamente válida en ese criterio. Entonces, ¿será ese el futuro de nosotros? No sabemos, pero es bueno ir ya revisando ese tema. Ahora, los tratados internacionales, ¿por qué son fuentes del derecho?
Porque una vez que sea suscrito por el país, obliga a ese país y a los que forman parte de ese país. Por ejemplo, tratados en materia comercial, los empresarios, las empresas venezolanas que contraten bienes y servicios con otros países o con empresas de otros países o viceversa, debe regularse por las normas de derecho internacional privado, en este caso, que evidentemente para que tengan fortaleza, fuerza de ley, tienen que ser suscritas y ratificadas por el gobierno que esté de turno. Igual las relaciones internacionales entre los estados, como hablaba ella desde el agua. Por darle un ejemplo, pero podemos hablar de otras organizaciones de carácter internacional que para que sea incorporado o admitido un país a esa organización, evidentemente pues, tiene que suscribir esos contratos. Nosotros, o esos tratados internacionales. Hay una convención, o mejor dicho, hay tres convenciones, pero la principal es la Convención de Viena de 1961, que regula los tratados internacionales. Allí tienen las pautas, cómo se ratifica un tratado, cómo el gobierno arbitra un trabajo o cómo se pide la nulidad de un tratado. Pero también en la Convención de Viena, pero de las relaciones consulares y la Convención de Viena de las relaciones diplomáticas, la función de los consulados, por ejemplo, en Venezuela, que regule a otros países, o mejor dicho, que estén en otros países, deben someterse a la norma de ese país, pero por supuesto con la norma venezolana, igual a los que decidan establecer su consulado o su embajada. Pero hay una regulación internacional que va a regular a los países. Si hablamos de Latinoamérica, hablemos de los países de Latinoamérica, desde Venezuela hasta Argentina y Chile. Para que haya embajadas y consulados en estos países, de cada uno de esos países, debieron suscribir esa convención en particular, porque es lo que va a regular las relaciones de carácter internacional. Por eso, fuente de derecho son los tratados internacionales. ¿Estamos claros hasta aquí? Hay un dato un dato no, una información, cuando hablamos de la costumbre, hay que, ya voy a buscar algo aquí rápidamente. Yo estoy seguro que ustedes en algún momento han hecho algún contrato para adquirir un vehículo, una casa, o si no, por lo menos lo han escuchado. ¿Quién paga? ¿Te van a comprar un carro? ¿Quién gasta? Y es una costumbre, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, no, el que compra es el que tiene que pagar. Gastos de notaría, los gastos de registro. El comprador El comprador, el vendedor tiene que tener las solvencias al día. El vendedor, toda la documentación de lo que va a vender al día. Pero el comprador es el que va a pagar los gastos de registro y de notaría, el trámite que vaya a realizar. ¿Sí sabían eso, no, muchachos? Es una costumbre, ¿no? Siempre ha sido así. Ahora, cuando usted le pregunte, mejor dicho, cuando usted pregunta por qué razón el comprador tiene que pagar eso, la gente dice que siempre ha sido así, siempre ha sido así. Es más, mire, y lo digo con respeto, ¿no? Usted le pregunta a un colega, ay, ¿por qué tiene que el comprador pagar los gastos de notaría, los gastos de autenticación? Y esto también quiero enseñarles hoy, muchachos, cuando usted hable de un documento notariado, no hable de documento notariado, porque el nombre técnico es documento auténtico. Ese es el nombre. Cuando usted se refiere a un documento que pase en la notaría, evidentemente, pues esto no es tema de materia de hoy de introducción al derecho, pero quiero que lo sepa. Se trata de un documento autenticado. Y si es un documento de registro, es un documento protocolizado. Esa es la forma como usted debe expresarse en su futura profesión. ¿De acuerdo? Ajá. Pero cuando nosotros revisamos el artículo 1492, déjeme chequear si no me equivoqué, 1492. Un segundito, muchachos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, todo bien. Oh, claro, quiero confirmar que sea ese para que cuando ustedes lleguen allá. Bien, fíjate, cuando ustedes revisen el Código Civil venezolano, de lo que hablábamos ahorita, de quién tiene la obligación de pagar, todo el mundo dice, no, bueno, usted tiene que ir al comprador. No, es porque el Código Civil así lo establece. El Código Civil refiere que el vendedor debe tener las solvencias
del bien que va a vender, bien sea un vehículo, bien sea un inmueble. Más adelante ustedes en el derecho civil van a ver los tipos de bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son todo aquello que usted pueda trasladar. Se llama bienes muebles. No es solamente el mueble de la casa, ¿no? O el televisor. Todo lo que usted pueda El trasladar. vendedor paga la materia, pero por ejemplo, en el caso de un carro, el regresado lo paga el vendedor. Mire, pero fíjate, porque es que él tiene que tener la documentación al día. Y una de las cosas que tiene que tener, pues, revisado. En el ejemplo que usted nos da, ¿sí me entiende? Ahora, ¿por qué les traigo ese ejemplo a la población? Porque es una costumbre. Y creemos que es fuente del derecho. La costumbre es fuente del derecho, la verdad. Como la gente cree que, no, bueno, porque siempre se ha hecho así. No, es porque la ley lo establece. Entonces le pregunto, ahí sería fuente de derecho, la costumbre o la ley. Pregunta de examen. Ese ejemplo que le dije. Ajá, sí. Según usted, mire, escuche la pregunta. ¿Cómo es que no soy, señor? Frank. Yo le dije ahorita que el Código Civil, hablamos de las fuentes del derecho. Decimos que la fuente directa es la ley. Fuente del derecho, la estructura de un ordenamiento jurídico es la ley. Si nosotros decimos, ese ejemplo que le acabo de decir, que fuente directa es ley y costumbre, pero comentábamos ahorita de que la gente hace por costumbre, de que tiene que pagar los gastos de notaría, que tiene que pagar los gastos de registro, ¿sí me entiendes? Entonces, si nos vamos a lo que dice la doctrina de fuente de derecho, si yo les pondría esa pregunta, la costumbre es, mejor dicho, ¿qué tipo de fuente sería la costumbre? ¿Qué tipo de fuente sería? ¿Costumbre o ley? Pues tendría de Ah, usted dijo también costumbre, ¿eh? ¿Y usted, señorita? ¿Qué? Muy bien. ¿Cuál es la suya? El juicio, tiene razón. La fuente en ese caso, la fuente del derecho es la ley, porque está ya establecido. El Código Civil es de 1985. No es algo, no, perdón, de 1982. Es un Código Civil Dígalo. que ustedes, por supuesto, van a revisar más adelante con otras materias, pero que contiene allí las definiciones de cómo, digamos, en la vida cotidiana de la familia, pues allí tienen las normas que desarrollan eso y en particular. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Señorita, ¿no? Bueno, 1400, ¿cómo? 1400, 1000. Axel, pero yo le escucho. Ah, bueno, ese es usted en mi trabajo. Bueno, vistas las fuentes del derecho, nosotros, evidentemente, cuando hablamos de, eh, ya, espera un momento aquí para seguir la secuencia de esto. Y hablamos de los tratados internacionales. Me había ido de, decíamos que los tratados internacionales son fuentes directas del derecho. Y ya definíamos lo que era la fuente indirecta, la jurisprudencia. Y decíamos por qué los tratados internacionales son fuentes del derecho. Hay algo que resaltar aquí sobre el tema de los tratados internacionales. En Venezuela, con la entrada en vigencia de la Constitución Nacional, y luego vamos a ver la próxima semana la pirámide de Kelsen, que va a ser la forma, digamos, el ABC del derecho para ustedes, que es, digamos, el orden jerárquico, cómo debe aplicarse la norma. Eso lo van a estudiar esta semanita para la próxima semana. Pirámide de Hans Kelsen. Kelsen fue un jurista y yo voy a pedirle a ustedes que revisen la pirámide de Kelsen para la próxima semana. Ahora mire, fíjate, los tratados internacionales en Venezuela tienen una característica excepcional cuando se trata de derechos humanos. Cuando se trata de derechos humanos, Hans Kelsen. Cuando se trata de derechos humanos, los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela. Adelante, señorita. ¿Introducción? Sí, más adelante.
Introducción al derecho, ¿no? Señorita, introducción al derecho. No, derechos humanos. Espera, todavía no me ha pasado. Ah, ok. Por favor, qué pena. Ajá, entonces fíjate. Eh, bueno, quedamos con Hans Kelsen, lo van a revisar por favor. Y les decía, los tratados internacionales, ojo con esto, no se les olvide, tienen el mismo rango que la Constitución Nacional. Cuando ustedes vean la pirámide de Kelsen, que la estudian, se van a dar cuenta, es una pirámide. Kelsen, al regular, o mejor dicho, al definir la forma, cómo debe establecerse el rango de aplicación de la norma, él dice, la primera es la norma, la Constitución Nacional, esa es la norma suprema de todo país. En democracia o no en democracia, la norma suprema, bueno, evidentemente tenemos que hablar de democracia, no podemos hablar de otra forma de gobierno, dictatorial o cualquier otra forma, la norma suprema es la Constitución Nacional. Pero cuando se trata de derechos humanos, los tratados internacionales tienen el mismo rango constitucional. Artículo 23 de la Constitución Nacional lo van a revisar para la próxima clase. ¿De acuerdo? Yo les voy a mandar el texto este fin de semana, 23. Váyanlo revisando, por favor, ahí para ir hablando de las teorías, pero para ir reforzando el tema de las fuentes de derecho. Y van a revisar la pirámide del texto. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? El Winga, ¿no? El Winsa, perdón. Bueno, muchachos, y Alex también, les recuerdo el tema de eh, del programa para que lo cumplan a la fecha que les indicamos, ¿no? Entonces nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Recuerden, mire, este tipo de enseñanza que tiene la particularidad que son ustedes, muchachos, los que desarrollan un alto porcentaje de la materia. Son ustedes los que tienen que dedicarle 1 o 2 horas diarias a desarrollar las actividades de cada materia, etc. ¿De acuerdo? Sí, depende de ustedes. Bueno, muchachos, feliz tarde.